Vamos a estudiar el movimiento uniforme. Este movimiento es uno de los más sencillos que se muestra en la naturaleza. Pero, ¿qué entendemos por un movimiento uniforme? Para ello vamos a hacer un pequeño experimento, pero antes veamos algunas ideas. Un movimiento uniforme tiene la característica de que su rapidez en X, por ejemplo moviéndose en la dirección X, es constante. Esto es muy importante. Esta rapidez en X puede ser la rapidez instantánea y como es una constante se puede confundir con la velocidad media. Entonces, la condición básica es esta. Si esta rapidez va a ser una constante, entonces, si yo mantengo fija esta cantidad, esto implica que esta cantidad también tiene que estar fija. Por lo tanto, se dice que en un movimiento uniforme es aquel que recorre ciertas distancias en tiempos iguales. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño experimento para ver qué significa que un objeto se esté moviendo en realidad o no en un movimiento uniforme. Lo que deseamos es mostrar esta cualidad que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, acá tengo este tubo. El tubo contiene agua. Y dentro del tubo, como ustedes pueden ver ahí, hay una pelotita que se va a mover a medida en todo el recorrido del tubo. Ahora, esta pelotita es la que va a moverse en cierta condición. Yo quiero mostrar que esta pelotita se mueva en movimiento uniforme. Si logro que recorra espacios iguales en tiempos iguales, entonces podré decir que se movió en un movimiento uniforme. Entonces, voy primero a colocar acá espacios iguales. Voy a considerar este punto y este punto. Este punto tiene aproximadamente 43 centímetros. Luego está este punto y este otro punto, que también tiene 43 centímetros. Entonces hay dos espacios iguales. Acá voy a poner este cronómetro para medir el tiempo que cuando pase por acá hasta que llegue aquí. Y luego tengo este otro cronómetro para que mida el tiempo de acá para acá. Si estos dos tiempos son iguales, significa que ha recorrido espacios iguales en tiempos iguales. Y entonces he cumplido la condición de que la rapidez sea una constante. Y por lo tanto la partícula se ha movido con una rapidez constante. Bien, entonces iniciamos. Veamos ahora el resultado del tiempo. En este primer reloj tenemos básicamente 10 segundos. Y el segundo reloj, fantástico, básicamente también 10 segundos. La incerteza en la medida es bien pequeña. O sea que hemos estado mostrando que a espacios iguales, en este caso, acá tenemos 43 centímetros, acá tenemos 43 centímetros, el tiempo en el primer viaje fueron de 10 segundos y en el segundo viaje fueron de 10 segundos. O sea, que hemos mostrado que la rapidez, espacios iguales, en tiempos iguales, significa que en este experimento la pelotita se ha estado moviendo a una razón de 4.3 centímetros cada segundo, de manera uniforme. He ahí un ejemplo de lo que es un movimiento, una partícula que se mueve en un movimiento uniforme. Ahora observemos otra vez este movimiento, solo que ahora voy a hacer otra observación, porque el siguiente paso que haremos va a ser describir matemáticamente este movimiento. Por lo tanto, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a poner nuestro sistema de referencia cabal acá, donde se va a iniciar el movimiento.
y voy a considerar el eje de movimiento de la partícula como el eje de las X. Y mi tiempo t igual a 0 será aquí. Ustedes pueden observar acá que básicamente, según los hechos experimentales, este es un tipo de movimiento con bastante aproximación de un movimiento uniforme. Esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Imaginémonos al observador en su sistema de referencia XY y él observa a una partícula sobre el eje de las X y puede medir su posición X. Él observa que esta partícula se mueve con una rapidez y vamos a considerar entonces como tema especial que esa rapidez es una constante. Este va a ser básicamente el punto fundamental. El observador puede, en forma general, decir que la velocidad del cuerpo es igual a esa rapidez en X más menos I metros por unidad de segundo y que esto va a ser una constante. Entonces, básicamente, lo que acá tenemos es que el vector velocidad, que solamente se está dando sobre el eje de las X, como un movimiento en una dimensión, que puede ir hacia allá con un signo más o puede ir hacia allá, se mueve con rapidez constante. Como el vector I es un vector constante, entonces básicamente todo este vector, el vector de velocidad, es una constante. Esa es la cualidad fundamental de lo que vamos a llamar un movimiento uniforme, en una dimensión. Ahora, la pregunta que se hace el observador es, bueno, si él viene y dice, acá en t sub 0, él viene y mide una posición inicial, por ejemplo, entonces él se pregunta, para otro tiempo t, ¿cuál será su posición final? Pongámosle acá, si gustan, final, para un tiempo t final. ¿Cómo puede él predecir esa posición? Esa es la pregunta que se hace el observador. Ahora, para responderse a esta pregunta, él dice, por ejemplo, que la velocidad media en dirección X no es más que el cambio de la posición en el intervalo de tiempo en que lo hace. Pero resulta ser también que la velocidad media simplemente es una constante, que es lo que vamos a considerar acá. Por otro lado, el investigador razona de esta manera. La rapidez instantánea, que no es más que el cambio de la posición con respecto del tiempo, también es una constante. Entonces, básicamente la rapidez instantánea en X como la velocidad media se confunden, son las mismas. Por lo tanto, concluye que la rapidez instantánea viene siendo lo mismo que la rapidez media y por lo tanto dice que la rapidez media no es más que el cambio de la posición con respecto del tiempo. Por lo tanto, de aquí despeja él el cambio de la posición como la rapidez en X en el intervalo de tiempo en que lo hace. El cambio de la posición no es más que la posición final menos la posición inicial. Eso es igual a la rapidez en X, cuya condición es que es una constante, por el intervalo de tiempo que lo hace, que va a ser t final menos t sub 0. Ahora pongámonos en un acuerdo. Aquí, t sub 0 va a ser en el instante en que yo activo el cronómetro. Entonces, por convenio le vamos a poner, activo el cronómetro, ahí comienza a contar el tiempo y entonces sería 0 segundos. 0 segundos. Luego, al t final, simplemente le vamos a llamar t.
A la posición final simplemente le vamos a llamar x, y a la posición inicial, pues, posición inicial. Podemos escribir esto entonces de esta manera. X menos x sub 0 es igual a la rapidez en x por el tiempo menos 0. Arreglo esta expresión y me quedaría que la posición es igual a la posición inicial más la rapidez en x por el tiempo. Esta sería entonces la manera con que el observador puede predecir cuál es la posición de la partícula instante a instante, a sabiendas de conocer la posición inicial y su rapidez en x constante.